Estamos el último encuentro del ciclo Tinta Fresca de este 2022. Llegamos a diciembre, atravesados por el Mundial, por los partidos, por la Argentina, que ayer, bueno, partidazo que nos mete en semifinales. Para los que somos futboleros es un momento especial. Y para los que nos gusta la literatura, hoy también es un momento especial. Estamos cerrando este encuentro con Patricia Severín, a propósito de su novela, que la tengo acá, una gran novela, la recomiendo, editado por Palabrava. Te quedan lindas las trenzas. Después, obviamente, vamos a estar charlando con Patricia a propósito de esta novela, pero antes, como siempre, le doy la bienvenida a David, el técnico de nuestra sala, que nos va a contar un poquito cómo vamos a desarrollar este encuentro, y no sé si queda algo de la agenda de la Fundación para lo que queda del año, pero bueno, eso ya nos contarás vos, David. Buenas tardes para vos. Hola Gastón, buenas tardes para todos y todas. Bien, voy a empezar recordándoles un poco cómo es el mecanismo de estos encuentros, que vamos a mantener nuestros micrófonos desactivados hasta que Gastón nos indique, y entonces vamos a poder levantar la mano si encuentran la manito levantada entre las expresiones de reacciones en la barra del Zoom. Les recuerdo también nuestras vías de comunicación, que las pueden ver a mi lateral, ¿sí? En nuestra página web, fundacionlavalandra.org.ar, Facebook, nos encuentran como La Balandra, y en Twitter e Instagram es un mismo usuario, que es @fundacionlb. Y también si si buscan en YouTube Fundación La Balandra, les se van a encontrar con nuestro canal, que es donde subimos los encuentros, como va a ser subido este mismo. Respecto a la agenda, les tengo que comentar sobre la presentación del libro Extraña de Jacqueline Dañó. Desde la Fundación La Balandra invitamos a la presentación del libro Extraña, editado por Metrópolis en 2022, y esto va a ser en la sala virtual Julio Cortázar. Esto es el lunes 19 de diciembre a las 19 horas, hora argentina, en vivo por Zoom. Va a estar moderado por Lucía Parravicini, y es una actividad gratuita y abierta al público hasta agotar la capacidad de la sala. ¿Sí? Yo en este momento les estoy copiando la información de este encuentro en el chat, ¿sí? Y yo no tengo nada más que decir. Bueno, Gracias. breve porque ya estamos en la recta final de este 2022. Reitero, el martes 13 nosotros teníamos programado nuestro brindis de fin de año, como todos los años. Además, íbamos a dar a conocer el libro editado ya de lo que fue el tercer concurso de narrativa de la Fundación La Balandra. Y vamos a lanzar también oficialmente las bases para el cuarto concurso de narrativa. Todo eso se pospuso, el motivo más que suficientemente conocido, como es el partido de semifinal de Argentina con Croacia. Teníamos miedo de estar nosotros solos, ahí nada más en la presentación era un riesgo muy posible, muy factible que se dé. Así que la idea es reprogramarlo, estamos en los detalles finales. Imaginamos nosotros que en las próximas horas, mañana o más tardar el lunes, la Fundación, a través de sus habituales vías de comunicación, va a dar la información a conocer, ¿no? Qué fecha, qué horario, el lugar, imaginamos que va a ser el mismo. Bueno, me meto ya con la brevísima biografía de Patricia Severín. Es poeta, narradora, editora, vive en la ciudad de Santa Fe, publicó en poesía La loca de ausencia, Amor en mano y 100 hombres volando, en coautoría. Poemas con bichos, también editado en Estados Unidos este libro. Libros de las certezas, El universo de la mentira, Abuela y la niña, Muda, Eclipses familiares, este libro editado 2 veces en España. En cuentos, editó y publicó Las líneas de la mano, Solo de amor, El hada negra, Mamá quiere ver las rosas, y en novela, Salir de cacería, Palabrava, La tigra, Te quedan lindas las trenzas, estas dos últimas editadas también en Estados Unidos. Ha obtenido, entre otros premios, el primer premio del concurso nacional Alicia Moró de Justo, el primer premio en cuentos de las Tierras Planas, la faja de honor de la SADE, de la Sociedad Argentina de Escritores, en 2 oportunidades, primer premio de poesía en el Fondo Nacional de las Artes con Poemas con bichos,
Premio Municipal de Buenos Aires por la misma obra, Premio Macedonio Fernández, Premio Manuel Mujica Lainez, primer premio para Eclipses Familiares en España. Creó y dirige Editorial Palabrava, abocada principalmente a difundir la escritura de Santa Fe y el noroeste argentino. Un placer enorme, Patricia, te lo dije en la previa, te lo digo ahora, me encantó la novela, Te quedan lindas las trenzas. Yo tengo un pasado no tan quizás profundo y tan vinculado a la ruralidad, si se puede decir de esa manera, pero bueno, mis padres viven en las afueras de Cañuela, así que cierta atmósfera de ese encuentro con animales, de ese vínculo con la naturaleza, los bichos, bueno, tengo, y la verdad que sentí una conexión enorme. Y ya te largo la primera pregunta, que es una que te robo a vos la primera pregunta, o en verdad se la robo a Nicole Krauss, porque vos arrancás el libro, arranca con una pregunta que es: ¿quién no es un sobreviviente del naufragio de su niñez? Me pareció excelente la pregunta y me pareció una síntesis increíble para el libro que vos nos estás proponiendo. ¿Cómo estás, Patricia? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, me encanta estar en esta reunión final de la Fundación La Balandra, y gracias a los que están en la reunión, veo caras conocidas, o sea que una alegría estar acá conversando. Vos me preguntabas por la frase de Nicole. La verdad que no recuerdo si esa frase surgió primero o surgió después en la novela. ¿Por qué te digo? La idea mía con esta novela era ver el resultado en una niña, que es Lina, de dos posturas familiares, la familia materna y la familia paterna, dos posturas de educación y de inserción de esa criatura en el medio totalmente opuestas. ¿Qué pasaba con esa criatura? Entonces, si esta criatura tenía esta cuestión de tironeo entre la educación de una familia y de otra, seguramente no iba a tener una niñez tan excelente. Por eso la frase de Nicole me vino como anillo al dedo para el eje, digamos, sintetizar el eje de la novela, ¿no? Pero en nuestra adultez, obviamente, estamos atravesados por esa experiencia, pero me gusta del naufragio de su niñez, o sea, como a pesar de, somos sobrevivientes de ese a pesar de, ¿no? Exacto, sí. Y como hoy charlábamos un poquito antes, de la educación tan diferente que teníamos los niños en otras décadas atrás, con la educación de ahora. Yo lo veo en mis nietos, por ejemplo. Bueno, es un día y noche con lo que nos pasaba a nosotros, con nuestros progenitores, nuestros abuelos, en cuanto al distanciamiento que había con los niños, ¿no? Parecían que los niños eran, bueno, algo que venían a llenar alguna cosa familiar, o que directamente, bueno, no quedó otra y se tuvo ese niño, y luego estaba la consecuencia de ese advenimiento, digamos, a veces no tan querido, ¿no? O de cómo se recepcionaban a los niños y qué educación se les daba en otro momento, ¿no? Te pregunto por la técnica que implementaste para la narrativa, para escribir esto. Hay algunas cosas que me gustaron mucho, este cambio de voces de primera a segunda persona, la segunda persona aparece entre paréntesis, es reflexiva. Primero, ¿por qué esa decisión de contar en dos voces, siendo que es Lina también la que va contando siempre? Hay una primera persona notoria, que es básicamente la que cuenta la mayor parte de la historia, pero hay una segunda que es casi introspectiva, ¿no? Que es una mirada de una Lina grande ya, que de alguna manera complementa el mensaje de esta Lina nena, que es la que va contando la historia, ¿no? Claro, cuando yo retomé la novela, mi manera de escribir es la siguiente. Yo escribo, después eso lo dejo un tiempo largo. Cuando la tomo de nuevo, ahí la leo como si fuese de otra persona,
Entonces le veo todos los errores y todas las dificultades que está teniendo el texto antes de abordarlo nuevamente. Bueno, en este caso, Lina es una narradora en primera persona, una niña, y por lo tanto, ella no tiene toda la información. Es muy parcial y acotada la información que ella puede dar. Por lo tanto, yo necesitaba resolver esta cuestión de la información, lo que yo quería que se diga que podría pasar, y todo lo otro que Lina no puede ver, ¿no? Y no puede contar desde su mirada. Entonces la solución fue, justamente a mí me gusta mucho la segunda persona, realmente me gusta mucho, y fue un desafío incorporarla y trabajar con esta segunda persona, que es prácticamente un desdoblamiento de Lina, ¿no? Pero que no es Lina, chica, sino que es Claro. como un desdoblamiento de Lina adulta, ¿no? Ella sabe todo, es una voz que lo sabe todo de Lina y de la familia de Lina. Entonces la inserción de esa voz me permitió hacer ese juego de pasado, presente, futuro, Sí, muy para interesante. que la novela no quede ahí linealmente solo con esa mirada parcial de la primera persona de la niña, ¿no? Y esa primera mirada, esa primera voz de Lina siendo muy nena, ¿qué tiene? 8, 9, 10 años, 9, ¿no? 10 Más o años menos, más o menos, sí. en ese rango. ¿Qué Sí. desafío te supuso escribir en una primera persona siendo una nena de 8 con todas las limitaciones desde el vocabulario y desde la mirada que se tiene, ¿no? ¿Cómo pudiste afrontar ese desafío? Bueno, la verdad que trabajé mucho para que justamente la voz de Lina esté adecuada al personaje. Tengo una nieta en ese rango de edad, ahora ya es mayor, más grande, y ella me ayudó también a posicionarme en cuanto a las ideas y en cuanto a la voz narrativa de la criatura, ¿no? Pero bueno, a mí me gustan mucho los desafíos disímiles. Entonces, en cada obra trato de abordar un desafío totalmente diferente del anterior, y en este me gustó mucho jugar con esta voz infantil, ¿no? Con la nena. Ujú. Hay dibujos también que acompañan, dibujos que suponen que las autoras creo que son tus nietas, me corregirás. Claro, la autora es mi nieta de la mayoría de De las los dibujos. imágenes, pero después sucedió, cuando yo estaba terminando la novela, que el hermanito estaba como un poco celoso y quería también participar. Entonces, bueno, le dije que sí, que cómo no, y entonces quedaron algunos dibujos que él hizo para Jacintito, el hermano de Jacintito. Lina, ¿no? Y ahí pude acomodar la cuestión familiar. Me imagino. ¿Cómo llegó? ¿Fue una decisión tuya como autora? ¿Fue una decisión que se tomó desde el punto de vista de la edición? Porque la verdad que no son dibujitos que no sirven, sino que son orientadores para graficar algunas escenas y de la propia perspectiva de Lina. O sea, están puestos ahí y suman, no es que llaman la atención y nada más, ¿no? Y Bueno, además me imagino un sí, desafío porque están a color, siendo una edición en blanco, o sea, hay una apuesta fuerte por esos dibujos. esa era la idea, ¿no? La idea era que complete el universo de la niña, y que cuando se leyera la novela, justamente los lectores o las lectoras pudieran ver un poco más allá de lo que Lina dice, sino también cómo ella se expresa con las imágenes, y que a mí me parecía que era un plus para el libro, justamente incorporarlas. Te pregunto bueno, te decía también en la previa, me llamaba poderosamente la atención para bien, gratamente, la carga informativa que hay, ¿no? Sobre ese universo, principalmente el universo que se da sobre Luisa, sobre Pancho, que es los padres por el lado de la madre, en esa ruralidad que vive Lina entre los animales, cuidando las plantas, viviendo la vida en completo contacto con la naturaleza, con los animales silvestres. Digo, ahí hay ¿cuánto de biográfico o autobiográfico hay? Y después,
cuál fue el trabajo para, bueno, dar esa enorme cantidad de información y que resulte, a mi entender, todavía dinámico y ágil en la lectura, que a veces eso supone una dificultad, ¿no? Lo meramente descriptivo a veces obstruye la lectura o el ritmo de lectura, y en este caso no. ¿Cómo trabajaste eso? Yo creo que porque está mezclado con lo narrativo, o sea, lo meramente descriptivo cansa. Justamente lo estuve hablando con una autora que también está escribiendo sobre la ruralidad, y yo le comentaba, le decía, que nosotras tenemos que tener en cuenta que en general nuestros lectores van a ser gente que no conoce la ruralidad. Entonces, ahí está también otro de los desafíos, insertar la ruralidad, que es muy importante a mi entender para la literatura argentina, porque excepto las capitales, todo lo otro es ruralidad en la Argentina. Yo vivo en una provincia que tiene, bueno, una enorme cantidad de tierras a trabajarse y, bueno, y que mucha gente vive en el campo. De hecho, yo viví mucho en el campo porque trabajé ahí muchos años. Entonces, sé de lo que hablo cuando estoy escribiendo sobre lo rural, pero hay que tener justamente muñeca para que lo rural pueda comprenderse desde lo urbano, ¿no? Y también no excederse en cuanto a lo rural para no agotar. Y esta cuestión que te digo, que unir lo narrativo a lo descriptivo, ¿no? En pequeñas escenas donde se van dando tensiones diferentes, eh, porque a mí me parece muy interesante que el lector urbano pueda también insertarse en el mundo de la naturaleza, del campo, y que a partir de la escritura pueda conocer un poco más de lo que tiene alrededor. Ahí te pregunto ahora ya por la interacción de los personajes. Si bien es una historia que muestra lo que son las tradiciones familiares, las costumbres hacia adentro, puertas adentro, con cantidad de secretos inconfesables, o que se van revelando de a poco, o que se conoce la verdad a cuentagotas. eh, por ejemplo, por decirlo de Anastasia o lo de Trinidad, porque cada familia con sus particularidades tienen esa mugre bajo la alfombra, ¿no? Pero está toda esta tradición de que las mujeres están al servicio de los hombres, que los hombres son un poco, bueno, como era antes, ¿no? Los proveedores, las mujeres atienden a los hombres. Sin embargo, me parece que la historia que vos contás, Patricia, tiene en el centro a las mujeres. Digo, personajes, más allá de la primera voz de Lina, que obviamente es la protagonista, pero fundamentalmente hay dos abuelas en dos extremos, como Luisa o Luli y Elvia, que marcan el pulso de las historias, ¿no? Porque Lina en todo caso hace lo que le piden las abuelas o en su defecto la madre, pero hay ahí una presencia femenina enorme en esta historia, ¿no? Que rompe un poco con esto de las tradiciones y que básicamente en el ritmo familiar, si bien parecieran ser conservadores en sus prácticas culturales, prácticamente se hace lo que este grupo de mujeres dispone, ¿no? Claro, mirá, siempre en la casa, en mi casa materna, digamos, mi abuela, que se llamaba Carmen, ella Carmen, siempre decía, Carmen, que es Carmen, parecida a Luisa o a ajá, Elvia, para yo a ya. Luisa, a A Luisa. Luisa, está bien. Ella decía, como dice Domingo, que era el marido, y en realidad Domingo no decía nada, todo lo decidía ella. Pero Ah, la pantalla era poner al hombre, al varón. ah. Los varones decidían todo, ¿no? O sea, eso era lo que figuraba, lo que tenía que ser. Pero detrás de esa apariencia hay una gran potencia del caudal femenino. En realidad yo vengo de una familia matriarcal, ¿no? De mujeres muy fuertes y con mucho poder de decisión, pero que antes, en el caso de abuela Carmen, se escudaban detrás de la figura masculina, ¿no? Creo que por eso también hay una gran presencia de ambas familias, de las figuras de las mujeres.
¿Qué ocurre? ¿Por qué se llevan tan mal? Sin llegar a espolear, no quiero que la gente lea. Ah, y recuerdo que hoy sorteamos, a los que están acá, les sorteamos un ejemplar de la novela de Patricia, como siempre, como cada tinta fresca. ¿Qué pasó entre Luli y Elvia que se odian tanto? Las dos vienen de culturas diferentes. En realidad, Luisa o Luli es una mujer sencilla, que le gusta mucho su trabajo en el campo, su contacto con la naturaleza, y esto, ¿no? De criar tanto a sus hijas, por las cuales ella peleó mucho por la educación de sus hijas mujeres, y luego para defender a sus nietas mujeres también, pero lleva una vida muy común, digamos, muy sencilla. En cambio, la otra abuela es todo lo contrario en el sentido de que le gustan mucho las apariencias. Le gustan mucho las apariencias, le gusta mucho el ascenso social, le gusta los bienes de los cuales cuenta a medias, quisiera siempre más. Ella, viste, que dice que quiere ser de la nobleza, Sí, sangre azul. que viene de la nobleza. Entonces, estas diferencias son como diferencias de base, diferencias de raíz entre una familia y otra, ¿no? Del mismo modo de cómo viven, ¿no? De cómo viven. Elvia vive de una manera, no te diría fastuosa, pero tendiendo hacia ese lugar, que es absolutamente lo contrario de la vida de Luisa y su familia. Y entre la Entonces mamá ahí de viene la pica, ¿no? Y el tironeo de ahí viene que la... Está bien. Y entre la mamá de Lina y Luisa y su mamá, entre la mamá de Lina, de Lina y Luisa. Porque claro, también hay, porque la novela cuenta de un inconformismo bueno, que es quejosa como Pancho vendría a ser, como el padre, salió quejosa como el padre. Pero hay algo que no está dicho, pero que se infiere, que hay algo no resuelto ahí entre madre e hija, entre Luisa y su propia hija, ¿no? Hay algo que discurre ahí, que uno sabe que hay tensión, porque cada vez que se encuentran, se cruzan, hablan por teléfono, siempre las conversaciones terminan mal o se terminan tratando mal, generalmente la hija a la madre, ¿no? sí, la madre de Lina es una mujer muy satisfecha, no está conforme con su vida. Y, y al no estar conforme con su vida, proyectan los demás, aún en su propia madre, esa insatisfacción constante que la lleva a estar siempre enojada, ¿no? Siempre disconforme, siempre enojada, siempre prácticamente desamparando y también maltratando a sus propios hijos, ¿no? Entonces, no es una mujer que no está en eje, que quisiera estar en otro lado y está en ese lado y lo siente como una obligación. Entonces, es pesada esa obligación para ella y por lo tanto reacciona siempre de ese modo, ¿no? Siempre como tiroteando al otro y agarrándosela con su propia madre, ¿no? Pero esto que decías vos de la inconformidad está en casi todos los personajes, ¿no? Porque digo, Luisa, su gran amor, no sé si fue Pancho o el tío, el hermano menor de su papá. De Elvia, bueno, es una inconformidad permanente porque nunca le alcanza lo que tiene. La mamá de Lina lo mismo, o sea, parece que profesionalmente le falta, que la familia que construyó no la termina de completar. Y a la propia Lina también, que va y viene, que tiene poco margen para hacer lo que le gusta, sino que básicamente obedece lo que le van pidiendo que haga, ¿no? Hay una inconformidad que atraviesa a todos los personajes un poco. Sí, Que pero hacen la vida que pueden, no la que quisieran, ¿no? claro, pero hay diferentes, o sea, son todas diferentes maneras de vivir y de transcurrir esa disconformidad, ¿no? Creo que la de la mamá de Lina es muy marcada por su carácter, ¿no? Por el carácter que ella ha consolidado. Las otras disconformidades se resuelven no de una manera de tanta tensión como la de la mamá de Lina, me parece a mí, ¿no? Pero sí, creo que
estas desconformidades llevadas al extremo hacen que la vida no pueda disfrutarse en todo el potencial que tiene, sino todo lo contrario, ¿no? También el hermano de Lina, el mayor, es un tipo que no se conforma y siempre quiere otra cosa y siempre quiere otra cosa que lo lleva a un lugar peor, ¿no? Son personajes que fundamentalmente no están centrados y no tienen la capacidad, a lo mejor, de ir en busca de lo que realmente los haga felices, ¿no? Por eso hay una parte del libro en donde empieza a hablarse de que hay que hacer lo que manda el corazón. Y esto va a ser el aprendizaje de la niña a medida que va creciendo, para ir dejando lo superfluo de lado y dando pie al despertar de su intuición y al camino a seguir, ¿no? Que el camino es por ahí, no es por otro lado, sino dando bolilla a lo que dice el corazón, a lo que dice la intuición, y dejando un poco de lado la razón, los mandatos, las creencias, etc. Ahí los personajes masculinos tienen sus particularidades, pero hay algo me parece que los atraviesa, que tienen en común, están como ausentes, básicamente en las dos primeras partes, ¿no? En la parte de Luisa y en la parte de Elvia, porque en la final están todos juntos haciendo ese famoso viaje a las cataratas. Pero, por ejemplo, el papá de Lina se va mucho al campo, le gustan ver las estrellas, el abuelo paterno juega al golf, desaparece, va mucho al club. Pancho es el único quizás un poco más presente, pero solo cuando está Lina en el campo, ¿no? Hay como una tendencia a la ausencia por parte de los hombres en esa familia. Sí, porque en realidad en aras de, bueno, yo tengo que mantener a mi familia y por lo tanto me tengo que ocupar de este trabajo, porque con este trabajo voy a posibilitar de que mi familia viva bien, se produce un alejamiento, un distanciamiento, ¿no? Y también, bueno, hay bastante de egoísmo en el sentido de que, bueno, yo hago esto, me voy al club, me voy a jugar al golf y, bueno, que pase lo que pase, ¿no? Claro, Con los demás. o me O voy a ver las estrellas. me voy a ver las estrellas y ahí que, bueno, que se arreglen como puedan mientras yo hago lo que tengo ganas de hacer, ¿no? Sí, sí. Son como periféricos en esta trama, ¿no? Sí. Uh-huh. Son como periféricos, pero además es también por esta cuestión de, bueno, yo soy el proveedor, por lo tanto, al ser el proveedor, puedo hacer lo que quiera. Porque vos necesitas de mí, mi familia necesita que yo lleve ese dinero para ser mantenida, entonces por lo tanto yo fijo las reglas. Y mis reglas son estas, entro y salgo cuando quiero. Te preguntaba por esa segunda voz, porque la parte del viaje es casi, creo, corregime Patricia, pero creo que está toda en segunda voz, Está toda en segunda toda en persona, sí, segunda voz. Te hago toda en segunda persona. dos preguntas respecto a esa parte. Primero, más allá de que en el libro aparece como en la última parte y uno supone que eso lo escribiste después, pero ¿lo escribiste mucho después de la primera voz? Esa es la primera pregunta. O sea, de todo el relato en primera. Y después, porque hay una particularidad ahí, donde habla de Lina adulta y de su compromiso social y obviamente deja claro que se tuvo que exiliar en la época de la dictadura, del golpe militar. ¿Por qué sentiste la necesidad de ubicar a Lina también o de contar parte de la vida de Lina en ese tramo tan oscuro de nuestra historia, ¿no? Porque Lina me daba perfectamente por nacimiento, justo me daba con la cuestión de la dictadura militar, con la época de la dictadura militar. Entonces, me pareció oportuno dar un salto ahí, porque los años 70 en realidad fueron de mucho compromiso político. Yo que viví esa época, me acuerdo perfectamente que la juventud estaba completamente comprometida con las ideas políticas de ese momento y
tomaba para distintos lugares, ¿no? Esa Ujú. consustanciación, podríamos decir, con lo que pasaba en el mundo, con lo que pasaba en el país, y me pareció adecuado que esos dos hermanos, tanto Lina como Florencio, tuvieran participación en la ajetreada vida política que tuvimos en esos años, ¿no? Además me gustó porque en realidad me gustó a ella colocarla en esa franja porque me posibilitó de que ella pudiera dar ese salto hacia otro lugar eh, y, que, y que no tuviera, no tuviera culpas por haber tenido que irse, sino todo lo contrario, ¿no? Como que hace una segunda vida. Bueno, ahora acá, hasta acá fue esta vida mía, ahora puedo acceder a otra vida. Y esta vida va a ser la que yo verdaderamente elija, ¿no? No la que me fue dada y que fue amasada por tantas creencias, mandatos, etcétera, sino esto va a ser, esta voy a ser yo. Yo elijo irme, yo elijo ser esta persona diferente de lo que quisieron hacer de mí. Y cronológicamente te preguntaba por esa segunda voz, esa última parte. Ajá, sí. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Fue consecutivamente que terminaste las dos primeras o, como bien decías recién, fue en una posterior lectura y trabajo Claro, de reescritura? sí, porque todo eso yo lo tenía escrito en primera persona. En realidad, cuando yo Ah, exhumé la novela del cajón, todo sí. era primera persona. Y ahí es cuando me di cuenta que no podía funcionar todo en primera persona y empecé a ingresar esa segunda voz. Y me di cuenta que estaba para muy buen cierre, me gustaba cómo quedaba, que toda la última parte fuese la tercera parte de la novela, el viaje, donde las dos familias se encuentran para hacer ese viaje decisivo a las cataratas. eh, no podía ser desde el punto de vista de la niña, tenía que ser algo más amplio, algo que le diera una visión panorámica de lo que pasaba en esa familia, y la segunda voz me lo posibilitó totalmente. Así que sí, fue escrito luego, pero cuando me di cuenta que tenía que modificar la primera voz por la segunda. No, lo bueno de esa de esa última parte que nos da una perspectiva de lo complejo que era ir a las cataratas del Iguazú, irse de vacaciones, ¿no? No había Claro, puente, ¿no? No porque estaba el puente de resistencia, ¿no? Esto no existía. nosotros estamos acostumbrados ahora al celular, a internet, a toda la facilidad que nos dio la tecnología, pero en épocas anteriores, en el siglo pasado, era muy complejo. Primero porque la gente no viajaba como viajó después o como viajamos ahora. La gente, o sea, las familias no disponían para hacer viajes largos, tampoco había hoteles, tanta cantidad de hoteles, tampoco había buenas estaciones de servicio, tampoco había muchas rutas pavimentadas, entonces era como muy aventura, ¿no? Irse a la aventura, diseñar un viaje para una familia grande o dos familias y tan lejos, ¿no? Claro. Así que bueno, el viaje en sí mismo es una aventura colosal, ¿no? Para esta Sí. familia que en realidad no salía nunca de la protección, unos del campo y otro de la ciudad pequeña que vivía Elvia y su familia, ¿no? Sí, igual muy linda, aparte la tirantez entre Luisa y Elvia en ese viaje, era Claro, tiene ahí parte, ahí tenía que eclosionar el conflicto, ¿viste? No, tenía no, que no había otra, no había otra. tiene partes donde uno se ríe también, tiene partes de cómica, cómica en el buen sentido, ¿no? O sea, tiene comicidad bien puesta, bien colocada. Pensaba también, pensando en Lina, lo hipnótico o lo extraño a veces que resultan para los chicos el mundo de los adultos, ¿no? Digo, esa necesidad de saber la verdad que hay detrás de Anastasia, que Florencio medio que le va contando a cuentagotas, pero la necesidad de Lina, digo, es atrapante eso, cuando uno es chico,
el mundo que es el mundo difícil de acceder, ¿no? Porque uno le enseñan a no hablar, a no interrumpir, a mantenerse al margen, y creo que todas esas privaciones y esa censura en cuotas, lo único que generan es más interés y más ganas de conocer, ¿no? Obviamente, pero antes los secretos familiares estaban sellados a cal y canto, o sea, los niños no podían ingresar a ninguno de esos secretos que vibraban en el aire, porque los niños se daban cuenta que estaba pasando, que algo pasaba, o que pasaba mucho, pero no podían acceder hasta la raíz de ese secreto, sino que tenían que suponer más de lo que sabían en realidad, ¿no? Más que certeza tenían suposiciones. Hago la última de mi parte y si te parece, David, después vamos ya con la participación de la gente. En ese mundo quizás de las supersticiones, ¿no? Donde además la carga importante de Luisa de ser curandera y de curar enfermedades con yuyos y con técnicas. Pienso, por ejemplo, me recuerdo la frase, creo que lo dice Pancho, que dice, el que planta un paraíso no ve su sombra o pierde su sombra. Eso también atravesó tu infancia ya haciéndote cargo como autora de eso, ¿no? Ese mundo de las supersticiones que también me imagino que atraviesa la ruralidad más que la vida en la ciudad, que también hay mitos, pero digo, todo ese folclore es más de esa ruralidad. Digo, Exacto, sí. ¿lo tenías muy presente vos en tu infancia? Sí, lo tuve muy presente por trabajar en el campo tanto tiempo. Entonces, en el campo está esa superstición del paraíso, el que planta un paraíso no ve su sombra. Era muy Hermosa rotunda, frase. por ejemplo, ¿no? O de esto que del perro, si se salva y lo pica lo muerde una víbora, como lo mordió al perro, le sale otro dedo. O sea, Otro están todos dedo, esos con uña, mitos. otro dedo con Claro, uña, sí. otro dedo con uña. Entonces están todos esos mitos que me parecieron siempre eh, tan ricos, ¿no? Que uno no sabe bien de dónde vienen, pero tienen mucha riqueza para exponerlos, ¿no? Además, he Pero visto, ocupan un espacio importante en la cotidianidad. No es que son relatos, sino que ocupan y se toman decisiones a veces, ¿no? En base a esa idiosincrasia popular, por decirlo de alguna manera. sí, además la gente en el campo utiliza mucho, por ejemplo, la luna en sus distintas fases. Bueno, ponele, hay que castrar a los terneros en determinada luna. Como la abuela le quitaba los gusanos también. Entonces, Claro. cada cosa se hace en su momento porque cada momento tiene una impronta diferente. Y también esto de que curar el empacho, el ojeo, o curar a los animales, curarse con yuyos, es muy de la impronta rural y creo que vienen, bueno, de ancestros, ¿no? Claro. Y además creo que se está volviendo a toda esta cuestión de curarse con yuyos, que la misma naturaleza haga que tu cuerpo responda a lo que la naturaleza te puede facilitar. Ujú. Y el episodio de la yarará, ¿eso ocurrió o es puramente esto de que la yarará, matás una yarará y hay que tener cuidado porque otra yarará viene y para vengar la muerte Sí, de... eso dicen también en el campo, que vos matás una yarará y que viene la pareja a vengarse. Entonces, bueno, por eso el abuelo corrió del lugar la quinta cuando la abuela pisó la yarará, ¿no? Que bueno, uno convive con los animales en el campo, con las víboras, con lo que sea, con los alacranes, con lo que sea, vos convivís, los respetás y sabés cómo tenés que ir sorteando estas dificultades que te presentan, bueno, animales que por ahí son peligrosos, pero también le restás un poco de peligrosidad porque sabés qué tenés que hacer en el caso de encontrarte con un animal que no es tan amistoso, ¿no? Claro. Bueno, David, no sé si hay alguien ya que quiera preguntar, abrir el micrófono, decir Sí, algo, saludar a in- Patricia. invitamos a... Yo quiero decir algo. Sí, Eh, Irma. ¿Estaba hola, buenas Irma? tardes. ¿Estaba Irma, David, primero? ¿O no? Había dos personas antes. Bueno, Ah, eh,
Sí, bueno, el Galaxy A10, ¿sí? Te invitamos a que pongas tu nombre real, Se renombre que se Galaxy. renombre, sino que escribimos tu nombre y lo escribimos nosotros. Tenía una primera pregunta. No sé si querés hacerla o leo la que escribiste en el chat. Léela, me parece, ¿no? ¿La Mejor. leo? No, preguntó Sí. cuánto de la niña interna de la escritora hay en la novela. Sí, hay bastante de la... a mí me gusta lo autorreferencial, y no dudo en tomar cosas de mi vida cuando las necesito. Eh, Hoy hablábamos con Gastón de esto, que tampoco yo puedo decir que estas son mis abuelas o que esta era mi mamá, ¿no? Sino que yo tomo características y después haces como un magma de eso, de ese personaje, y creas otro personaje, ¿no? Que es el personaje que va a quedar en la novela. O sea, que tiene esbozos de lo que yo conocí, pero que no es exactamente eso, sino que está reformulado para que pueda quedar como quiero en la ficción, ¿no? O sea, que están ficcionalizados los hechos, las anécdotas, eh, eh, todo lo que transcurre termina ficcionalizándose, aunque tenga un origen real, podemos decir, entre comillas, ¿no? De real. Bueno, gracias, Susana. Susana es Galaxy A10. Susana Susana, Gallo. sí. Y continuamos con Adriana Brescia, o Brescia. Parte de la pregunta que yo hice, hola, Patricia, Hola, encantada Adriana. Hola, de hola, conocer, hola. hola Gastón. Como yo ya hace rato que estoy con ustedes, me parece que ya somos conocidos, ¿no? Y me parece que ya la contestaste, que era respecto de qué pasaba con los varones, tanto el padre, o sea, el fenómeno masculino, el padre y los abuelos, digamos, en la familia, y ya la contestaste. Otra cosa que tengo que leer el libro, pero bueno, te quería hacer por lo menos dos preguntas. Una, ¿de dónde salió el nombre? ¿Por qué ese nombre? Y la otra, te quería preguntar si leíste, porque mencionaste al mensaje del corazón, si leíste el libro de Annie Marquier, El maestro del corazón. Porque me resonó tanto, yo lo estoy estudiando, no es un libro de cuentos, ¿no? Es una autora, es un libro más filosófico, si se quiere, ¿no? Entre filosófico y científico. Y no me resonó tanto a eso que dije, uy, me parecía que por ahí la conocías. Annie Marquier es una francesa, en realidad ella es matemática, de origen, digamos, proviene de las matemáticas, pero después hizo un amplio recorrido, es una persona grande, vive, pero que estuvo con Krishnamurti, hizo mucho y habla mucho de meditación, y bueno, la verdad que es un libro excelente, muy recomendable, y me llamó mucho la atención que hablaras del mensaje del corazón, porque No, ella... bueno, de este libro específico no tengo noticia, pero me interesa mucho todo lo que venga de Krishnamurti, por ejemplo, que vos lo nombraste, y bueno, y todas esas cuestiones filosóficas y espirituales, te voy a decir. Todo eso me interesa mucho, y yo quería colocar específicamente lo que coloqué en la novela Toda Conciencia, de esto del corazón y de cómo creo que una persona tiene que tener una coherencia entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace, y creo que eso está explícitamente dicho en la novela, porque justamente era lo que Lina no veía en su mundo, sino ella veía mucha hipocresía de ambos lados de las familias, y entonces se propone hacer otra cosa, o sea, dar como un salto evolutivo, por decirlo de alguna manera, en relación a los mandatos familiares, y ir por otro rumbo, ¿no? Y en cuanto a las trenzas, en la novela se iba a llamar primero Dos abuelas,
pero no me convencía mucho ese título, me parecía un poco soso. Entonces, a medida que yo la fui reescribiendo, la nena tiene trenzas y las abuelas en realidad están empeñadas en cortarle las trenzas. Porque, como hablábamos hace un rato antes, no había mucha decisión de las niñas, por ejemplo, bueno, me gusta este peinado, me lo hago. Decidían los mayores. Es más, después de leer mi libro, muchas amigas me dijeron, ay, sí, a mí mi abuela me llevó a la peluquería y sin decirme nada me cortó el pelo y fue el trauma peor de mi vida. Bueno, quería yo que esto atraviese la novela, ¿no? Es más, estuve mucho tiempo pensando cómo iba a resolver el tema de las trenzas. Pero el te quedan lindas las trenzas es algo que en un momento de vulnerabilidad, una abuela le dice a la niña, ¿no? Te quedan lindas las trenzas, pese a que se las quería cortar todo el tiempo. Bueno, en ese momento vulnerable, la abuela cede ante, digamos, ante la niña, que se mantiene siempre incólume en su deseo de que nadie le toque el pelo, ¿no? Qué buen mensaje para la niña. Muy esperanzador, digamos, que la abuela en algún momento de flaqueza, digamos, aceptara, reconociera acepta, eso. Reconoce, sí, que está bien lo que hace la niña, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Ahora voy a poner en el chat el nombre de este libro, por si a alguien le interesa, porque es un libro muy recomendable. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Adriana. Seguimos, David, ¿no? No, Sí, ahora continuamos con Irma. Irma, ahora sí. ¿Qué tal, Irma? ¿Me escuchan? Buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, Irma, qué gusto verte por acá. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Bueno, yo había pensado en una cuestión formal en la que aparece en tu literatura la animalidad, ¿no? La animalidad podemos pensarla en la modernidad desde Kafka en adelante, porque Kafka marcó en el siglo XX un uso particular de la animalidad. Y estaba pensando en tu libro de poemas, que es extraordinario, que es Poemas con Dichos, que yo lo he trabajado, y es un libro en donde la animalidad funciona para mí como metáfora, ¿no? Los animales son como anclajes que te permiten combinar y mostrar tu interioridad. Y me preguntaba en esta novela, porque podríamos hacer un rastreo de cómo aparece la animalidad en toda tu obra, me parece que hay otro uso de la animalidad, o sea, aparece la lombriz solitaria, aparecen los animales muriendo, viviendo, y me da la sensación de que los animales funcionarían como conexión vida-muerte, como transformadores, como tamices, ¿no? De un pasaje a otro. No sé si vos se lo planteaste, o vos viste que los textos nos sorprenden. Uno escribe y el texto te muestra lo que no sabía. ¿Qué podés pensar con respecto a esta novela o en general en tu relación con la animalidad, que para gente de Buenos Aires como nosotros es algo muy mágico, ¿no? Porque para nosotros los animales son las mascotas, ¿viste? Claro. Sí, en realidad no me lo había planteado, pero es así como vos decís que funciona. Funciona en mi literatura por esta conexión muy fuerte que yo siempre tuve con el campo, ¿no? Y por lo tanto con los animales. Que en el libro de poemas es exactamente así, como vos decís, los animales son una metáfora, ¿no? De las cosas que le van pasando a las personas. Y en esta novela, que la releí, le contaba a Gastón, porque yo publico y me olvido, no quiero saber más nada para no encontrarle errores que siempre le seguimos encontrando. Bueno, justamente en la parte de la lombriz solitaria, ¿no? Después la niña dice, pero ¿cómo? ¿Me habitan otros seres que yo no sé? ¿Cómo es? ¿Quién soy yo si estoy habitada por otros también, ¿no? Y creo que esto de las transiciones entre la vida y la muerte, o la aceptación de la muerte, se puede dar muy bien con lo cotidiano de los animales, porque por eso esto que vos decís, en la ciudad
los animales son domésticos, pero en el campo los animales son para el uso que necesita darle la persona. Entonces siempre yo digo, bueno, los animales en el campo están en su lugar correcto, porque en la ciudad, bueno, se lo toma desde otro aspecto al animal, ¿no? No desde, bueno, el animal está acá, y es este, y sirve, entre comillas, para esto, esto y esto. Es como, digamos, no está en un mismo nivel, no sé si me estoy explicando, ¿no? Conexión con tierra también, ¿no? El animal se conecta con la tierra, y nosotros sacamos al animal de la tierra y lo trasladamos a otra dimensión, ¿no? Es como claro. que, en el caso de Por ustedes, el ejemplo, animal colabora, digamos. Sí. claro, los animales que se salvaron del tsunami son los animales que todavía tenían dentro de sí la conciencia de la unidad con la naturaleza, ¿no? Los domésticos no, porque la perdieron, pierden. Al tomar cuestiones humanas, van perdiendo esa conexión con el todo. En cambio, los animales en el campo aún tienen esa conexión. Y observando vos lo ves, ¿no? Cómo se manifiestan. Es muy interesante de justamente esta comparación entre lo que uno vive en la urbe y lo que vos podés vivir en contacto con la naturaleza. Gracias, Irma. Sí, Vamos. continuamos con Patricia Abad. Patricia. Patricia, si podés activar el micrófono. Ahí está. Hola. Ahí se te escucha, Patricia, ¿eh? Lo primero, Patricia, yo también me llamo Patricia. Felicitaciones. ¿Sí? Felicitaciones. Gracias. Te juro que entré, no podía estar también, pero suspendí, porque me atrajo el título. Parece que el título está perfecto. Y yo también tengo una familia, no exactamente la misma, pero parece que en algunas épocas de la vida hubo familias así. Y los niños terminamos siempre sufriendo las luchas subterráneas que quedaban, como dijiste, escondidas abajo de la alfombra. Y era un secreto, uno destaca mucho en descubrirlo. Mi pregunta es que a mí me gusta mucho la segunda persona, la uso mucho. Acá, esta segunda persona, que es la linda, grande, la adulta, ¿quién está hablando? ¿A sí misma o a la chiquita? No te escuché bien, el audio no, si me lo Sí, querés la traducir, última Gastón. parte. No, yo también lo escuché entrecortado. La pregunta, ¿la podrías repetir, Patricia? Sí, ¿ahora me escuchan mejor? Ah, perfecto, ahora sí, ahora sí. La segunda persona que vos estás usando ahí entre paréntesis, como la niña grande, ya adulta, si la segunda persona le está hablando a alguien, ¿se habla a sí misma o le está hablando a la nena chiquita? En realidad es como una conciencia la segunda persona, ¿no? Ah, está perfecto, sí. Conciencia que está afuera y que sabe lo que pasa y lo que va a pasar, y en eso colabora esa segunda persona para que tengamos un aspecto más global y generalizado y un panorama como visto desde arriba, ¿no? Que vos ves todo lo que tenés. En cambio, la nena está como en el piso y mira solo ese ángulo, ¿no? Entonces esa segunda persona ayuda, esa segunda voz en realidad, ayuda a que se nos expanda la mirada y poder ver más allá de ese horizonte cercano, ¿no? Sí, y me queda una duda como eso, porque uno incluso ya de adulto, hay muchas cosas que le van a quedar sin saber, porque la información siempre le llega sesgada de un lado o del otro. Tal cual, sí. O si no también, que vos veas, ponele, con mis hermanos, hemos visto una misma cosa y sin embargo que nos quedó grabado dentro, que es una cosa totalmente diferente. Absolutamente. Parece que son situaciones totalmente extrañas. Cuando mi hermano me describe una situación que he vivido con él, me la describe de una manera que yo no la recuerdo de ese modo. Entonces también está eso, ¿no? De cómo cada uno percibe de distinta manera las cosas, ¿no?
Sí, es muy, muy interesante la novela. Esto ya está en las librerías, ¿no? Sí, esto, Ah. la novela, bueno, acá esta es la versión de la novela que se hizo en Norteamérica, y esta es la versión de Palabrava, que la pueden pedir en la tienda Nube de la Editorial. En Buenos Aires la vende Vivi Libros. Bueno, y depende de dónde estén, bueno, la podés tener en ebook también, o bueno, si la pedís a la editorial o a Vivi Libros, la Perfecto. novela te llega perfectamente. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias y felicitaciones de nuevo, Patricia. Gracias a vos, a todos ustedes, realmente un placer estar acá en esta charla. Bien, Gracias, continuamos, Patricia. perdón. No, no. Continuamos con Omar Amadeo Ramos. Sí, buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí, Omar. ¿Cómo andás, Omar? Hola Omar, qué gusto ¿Qué tal? escucharte. ¿Cómo Patricia andás? y el resto también, Diana, y hay gente que también conozco, por lo menos que he leído. Es una novela que yo leí y comenté, me parece profunda, intimista, reflexiva, y voy a hacer, antes de la pregunta, quiero decirles que a mí me interesó mucho toda la descripción rural, que también está en La Tigra, aunque a lo mejor con otro relieve, en no solo la descripción de la vegetación en los animales, sino las costumbres. Sobre todo que yo soy un bicho, entre comillas, urbano, y he leído más escritores urbanos, con descripciones de ciudades, a veces fidedignas, otras veces inventadas, pero son menos las novelas, por lo menos que me han llegado a mí, las que están ambientadas en una provincia. Bueno, me estoy acordando inevitablemente de Héctor Tizón, ¿no? Y es por excelencia de los regionales. Bueno, voy a la pregunta. Lo autorreferencial o lo autobiográfico, que son disparadores, uno imagina, surge de manera inconsciente o hay un trabajo de por sí buscado o intencional de la memoria emotiva. Yo esto lo pregunto como escritor, porque a veces uno le surge del inconsciente y otras veces estamos en un espacio, en un tiempo determinado, y utilizamos como un actor la memoria emotiva. Mira, creo que tiene dos vertientes esto que vos me preguntás. A mí me gusta siempre hablar de autorreferencial, no de autobiográfico, porque creo que es que uno hace referencia a tal cosa, ¿no? Y toma de esa referencia para ficcionalizarlo. Creo que hay de las dos cuestiones, que hay algo expresamente buscado, en cuestiones de la memoria, justamente lo que dijiste, que uno recuerda y que quiere poner de relieve y en primer plano, y hay otras cosas que te vienen de manera inconsciente y que luego te das cuenta que de dónde surgieron, o nunca te das cuenta de dónde surgieron, ¿no? Pero es algo que encaja, ¿no? Que encaja de distintos lugares en la escritura, en mi escritura por lo menos. Muchas gracias, Patricia. No, gracias a vos, Omar. Gracias, Omar. Sí, Bueno, a ahora... continuación vamos con Miriam. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto, Miriam. Sí. ¿Qué Bueno, tal? buenas tardes, un placer, Patricia, de conocerla. Y tengo dos preguntas. Una en relación a los dibujos que completan su escritura y que justamente usted explicaba que su intención fue completar el relato o la novela y que fue hecha por sus nietos, que fueron hechos por sus nietos. Entonces la pregunta es, no fueron dibujos libres, sino que usted de alguna manera condicionó lo que sus nietos iban a dibujar para poder completar las imágenes que usted quería de su protagonista. Esa es una. Bueno. Bueno. No, responda así. Bueno, mejor para no olvidarme. Sí. En el caso de los dibujos, de mi nieta, ella dibujaba muchísimo cuando era más chica, mucho. Yo juntaba esos dibujos. Entonces luego adecué esos dibujos a la necesidad textual. Lo de mi nieto no, fue distinto, como fue en la etapa ya previo a la publicación,
y él quería también participar del libro, entonces le pedí a Esprofeso que haga un dibujo de las cataratas, y no me acuerdo cuál otro. En ese sí estuvo orientado específicamente a un momento de la novela, pero los otros fueron seleccionados de una amplia cantidad de imágenes que yo tenía, y bueno, y las fui colocando, porque creo, en mi anterior novela, en La Tigra, de la cual hablaba Omar, también ahí hay fotos, ¿no? Me gusta mucho trabajar con las imágenes y la palabra. Creo que la imagen puede completar, no sé si completar, me parece que ampliar lo textual, ¿no? Porque a mí me gusta también leer cuando, no sé, por ejemplo, se me ocurre el texto de Siri Husbeth, que tiene dibujos, algunos de sus textos, pero dibujos muy puntuales, ¿no? Para ampliar lo que se está manifestando. Entonces, bueno, eso. Esa elección hago, ¿no? Ajá, sí, sí. Y la otra pregunta es, en cuanto a su proceso de escritura, ¿hay algo planificado previamente? ¿Tiene sí, una planificación de lo que quiere? ¿Ya tiene un final previsto? ¿O es más intuición y que los personajes aparezcan y empiecen a hablar y a contar? Hoy, bueno, cuando estos días atrás que estuve releyendo la novela, pensaba justamente en esta pregunta que vos ahora hacés. Espérate que se me arruinó un poco acá la pantalla, ahí está. Yo tengo un defecto de escritura, sé que es un gran defecto, pero no lo pude nunca corregir, de hacer un plan de novela. Nunca pude hacer un plan de novela, siempre es como que está todo en la cabeza y ahí voy desarrollando. Luego, obviamente, por no tener un plan de novela, muchas veces se me complica mucho porque tengo que modificar totalmente. Por ejemplo, ahora estoy trabajando en otra novela, bueno, ya estoy pasando todo lo que puse en primera a tercera persona porque veo que no va a funcionar. Si yo pudiese organizarme mejor y hacer una estructura novelística de entrada, me sería mucho más fácil, pero no va conmigo. Entonces, bueno, tengo que aceptar que mi manera es esa. Yo el final de esta novela específicamente sabía cuál iba a ser, no lo puedo decir porque no puedo spoilear el final, pero no sabía cuáles iban a ser, digamos, no sabía quién iba a ser el protagonista del suceso que se desencadena al final. Y esto, bueno, esto lo pensé mucho, 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 porque no quería una obviedad. Entonces, sabía cómo tenía que terminar, pero no sabía cuáles eran los personajes que iban a estar involucrados. Hasta que supe, ¿no? Por eso, la escritura de la novela te va dando como un camino y te va mostrando para qué lugar quieren ir la historia y quieren ir los personajes, ¿no? Por lo menos a mí me pasa eso. Todos tenemos diferentes maneras de escribir. Claro, claro, claro. Bien, muchísimas gracias. Gracias a vos. Muy provechoso. Gracias, Miriam. Sí, continuamos con Candelaria, que no sé si quiere activar el micrófono porque dejó la pregunta escrita. Bueno, la leo. Pregunta, quisiera saber cómo es su historia en lo que hace a su devenir de escritora y qué podría recomendarle a un escritor novel. O sea, no sé si se refiere a lo que he escrito a través de toda mi carrera de escritura, o a lo que voy a escribir. Eso no tengo claro la pregunta, a ver a qué se refiere exactamente. A mi carrera de escritora. Sí, a tu devenir como escritora, y después, creo que son dos preguntas, ¿no? Es contar un poco cómo fue, me imagino, ¿no? Tu devenir como escritora, y después algún tipo de consejo o de recomendación a aquellos que recién comienzan. A los que comienzan y a los que siguen y seguimos en este camino, una sola recomendación: leer. Yo creo que a mí el trabajo editorial que empecé a hacer hace 11 años me ha ayudado muchísimo en mi propia escritura. Además de que obviamente soy una adicta a los libros, total y absolutamente.
yo me muevo con los libros, ¿no? Voy, vengo por todos lados con la pila, la parva de libros. Entonces al que comienza y al que no comienza también, lo que yo le digo es que lea y de todo, que lea todo lo que caiga en sus manos. Solo leer de ese modo, por lo menos a mí, me facilitó las herramientas para saber cómo yo luego lo tengo que hacer. Porque entonces vos vas pensando, por ejemplo, en el caso de esta novela, a ver, yo tengo que solucionarlo de la primera persona que no me alcanza para contar todo lo que quiero contar. ¿Qué hago? ¿Qué herramientas tengo para solucionar ese tema? Bueno, de todas las herramientas que tengo, y que me la ha dado la gran cantidad de lecturas que también tengo, pude escoger esa segunda persona que me ha ayudado a completar la historia, ¿no? Pero sin lecturas no podría ir en este camino. Sobre todo que yo soy muy fanática de las novelas. Me encanta la lectura de las novelas y que creo que también es como una cosa de ida y vuelta, porque como me gusta tanto leer novelas, me propuse escribir novelas, que es muy complejo escribir una novela, y más siendo tan desordenada como soy yo, más complejo todavía. Pero bueno, la cuestión es que tengo una gran voluntad y que no me importa el tiempo que me lleve, solo me importa que quede el escrito como debe quedar, ¿no? Por eso tomo los escritos después de mucho tiempo y los sigo retrabajando hasta que se acerquen lo más posible a ese ideal que uno tiene en la cabeza, que lo tenés perfecto, pero que al traducirlo al papel no siempre queda tan perfecto. Te queda la segunda parte, Patricia, de la pregunta de Candelaria, que ahora como que la aclaró un poco, que dice, ¿cómo comenzó, cómo fue el recorrido de escribir en privado hasta este momento, que es una escritora reconocida? Bueno, yo me veo desde toda la vida escribiendo, ¿no? Siempre, y leyendo. Y yo comencé, también soy muy fanática de los talleres literarios, porque creo que los talleres te dan herramientas muy importantes para escribir. Yo empecé con un taller literario en la ciudad donde vivía en ese momento, que era Reconquista, al norte de Santa Fe, en ese momento de exilios interiores y exteriores. Llegó allí una gran profesora que se llama María Angélica Scotti, y que con ella pudimos comenzar muchos esta maravillosa profesión de escribir, ¿no? Y luego, bueno, escribí cuentos, o sea que para escribir escribo novelas, escribo cuentos y escribo poesía. Todo depende de lo que quiera decir y de cómo lo quiera decir, es que busco uno de estos géneros para expresarme, ¿no? Que son muy diferentes entre sí, que tienen tiempos totalmente diferentes de escritura también, y que bueno, lo que pasa es que la novela te atrapa de tal modo que estás mucho tiempo viviendo una vida paralela, porque estás con todos los personajes dentro de vos y le estás dando vida a todos esos personajes y a toda esa historia, y no podés salirte de eso, tenés que estar completamente imbuida y que te acompañen a donde vayas por mucho tiempo hasta que todos los conflictos queden resueltos, ¿no? Que la historia quede resuelta. Bueno, le agradecemos a Candelaria. Gracias, gracias a ustedes. Sí, vamos con Magdalena Pizio. Hola Magdalena. Hola gente, buenas tardes a todos, un gusto estar de nuevo acá. Muchísimas gracias Patricia, has sido clarísima en todo lo que has explicado, que hay veces que uno medio neófito en el tema editorial o novela, como que tiene muchas dudas. Quedó clarísimo que es bastante referencial tu actitud. Me encantó lo de los dibujos de tu nieta, me hizo acordar que mi hijo mayor, que ya tiene casi 50, también es dibujante,
y yo guardaba todos los papelitos. Te veo a vos haciendo exactamente lo mismo. Los dibujitos, las cartitas de te quiero mamá con un corazoncito y el osito y bueno, todo lo demás. Me pareció muy, muy interesante toda la charla, las preguntas también muy esclarecedoras. Yo quisiera saber si tu novela, esta de las trenzas, es para un nivel adolescente, juvenil o para adulto, porque yo no he leído nada de vos ni te conocía. En general, yo leo mucha novela de suspenso, policial, de nivel fantástico, pero no así nivel cotidiano, digamos, ¿no? O, bueno, como lo que estaban explicando. Esa es una de las preguntas. ¿Sí? ¿Para qué nivel? Yo creo que perfectamente da para que la lea un adolescente, por lo menos los adolescentes que la han leído les gustó mucho, comprendieron perfectamente toda la trama y quizá también en algún punto se han sentido identificados, aunque estos sucesos pasen en la década del 70, ¿no? Alejados de la realidad actual, pero siempre hay un hilo conductor, ¿no? en la vida de las personas, y por eso nos sentimos reflejados con lo que leemos. Yo creo que da para público en general pueda leer la novela, sí. Bueno, perfecto. Y la segunda pregunta sería, si vos lo tomaste como una fotografía de la sociedad real actual o como una transición a esto campo-ciudad, costumbres y costumbres, ideas versus otras ideas. ¿Desde qué punto lo miraste vos? ¿Desde qué punto lo sentiste? Bueno, la novela empezó con esta idea de, a ver, ¿qué pasa con una niña que está moldeada por dos familias que tienen una ideología y una cultura, también podemos decir, tan diferentes? No digo antagónicos, porque hay mucho cruce entre ellas, pero tan diferentes. O sea que surgió de esta idea la novela, ¿no? Y se construyó en base a esta idea. Lo que sí luego he buscado los personajes correspondientes para encarnarlos en la historia, ¿no? Que yo quería decir. Y siempre me gusta teñirlos, en la medida de lo posible, de esta cuestión que conozco tan bien y que es el campo, ¿no? Me parece un universo muy interesante para narrar el campo, pero hay que buscar qué decir del campo, ¿no? Entonces hay que unir muy bien los hechos con lo que le pasa a los personajes, y bueno, no sé si la contesté a tu pregunta o me fui para otro lugar. No me queda todavía claro si lo tomaste como una fotografía de la sociedad actual, como lo que quisiera, como lo que fue, como una transición, o sí, simplemente tomaste como referenciar tu vida. Claro, más que la sociedad actual, te diría de una sociedad que ya no es la actual, ¿no? Ajá. O sea, ¿qué pasó con esa gente que vivió en los 70, que era tan distinta la vida, ¿no? Aunque no hace tanto tiempo, pero que fue tan distinta la vida a la que es ahora. Es como una estampa, te diría, de otro momento, pero que también da un salto hasta la actualidad, ¿no? Que todo lo que queda en el medio no se narra, que no se narra aquello y ese salto que pegamos para ver qué pasó con Lina y su familia en la, digamos, actualidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Magdalena. Gastón, también por tu actuación. Gracias, Magdalena, gracias, un beso. Vamos con Marcela Hammerly. Con ella cerramos, con Marcela. ¿Cómo estás, Marcela? Hola, buenas tardes a todos. Hola, Marcelita, ¿cómo andás? Así que mi voz está media mal. Quiero saber si me escuchan bien. Sí. ¿Sí? Bueno. Bueno, ante todos, felicitarlos por este hermoso encuentro, por esta charla.
a Patricia, que es primero mi amiga, escritora y editora, no lo vamos a ocultar. Bueno, y yo tengo acá, quisiera agregar un pequeño secretito a todo esto, porque esta historia empezó hace mucho, esta historia de las trenzas empezó hace mucho. Cuando Patri me la dio a leer la primera vez, ella estaba súper preocupada por encontrar, bueno, esa primera voz la había encontrado, luego con el tiempo, después que la puso en un cajón, que la sepultó y la sacó, cambió a la segunda voz, que bueno, tuvo este éxito. En aquel momento estaba preocupada porque esa voz, esa primera voz, fuera tan exacta. Quería encontrar el dialecto, cómo se decían ciertas palabras de una de las abuelas. Hizo toda una investigación para brindarlo mejor en la escritura. Como ella dice, luego la dejó macerar, por decir así, a la novela, y cuando la saca, cambia y pasa todo a segunda voz. Bueno, creo que es una novela que va perfectamente para el young adult, que serían los chicos jóvenes, pero para los adultos es una novela genial, es una novela fundamental, porque ayuda muchísimo a entender al niñito que por ahí éramos, y a la función tan importante no de los padres, sino de los abuelos, que bueno, algún día yo todavía me falta un poco, pero algún día seremos. Entonces pienso que eso es importante. Y después, todo lo urbano que tiene el libro, Patricia es una genia en describir lo urbano. Doy fe completamente en su novela La Tigra, la cual presentamos con Vivi en Santa Fe, en donde lo rural, me confundí, lo rural, en donde lo rural uno lo ve, lo lee y lo huele, lo ve, lo camina. Entonces, ese también es un elemento muy difícil de transmitir, porque no todas las personas han vivido en el campo. Y después, el libro, la editorial Iztapalabra tiene para mí la gran certeza, la gran fortuna de apostar a ilustrar todos sus textos, sobre todo con fotografías preciosas, porque los fotógrafos hacen ilustraciones muy, muy, muy buenas de todos los textos que ellos producen, que en este caso son los dibujos, ¿no?, de los nietos, que en este caso tiene aún más un plus. Así que bueno, solamente contarles que fue un placer compartir con ustedes el día de hoy. Perdón por la voz, y los saludo, un beso grande. Gracias, Marcela. Gracias. Que siga bien, gracias. Gracias, chao. Gracias, Marcela. Te hago la última, un atrevimiento de mi parte, porque hablabas recién de esta dificultad de la primera persona y que después tuviste que agregar esta segunda. Y le engancho con esto último que dijiste, que una novela que estás trabajando, que estaba en primera y la estás pasando a tercera. ¿Es como es una práctica usual de arrancar tus textos escribiendo en primera? No necesariamente, pero luego que vos tenés ya todo armado, los personajes, y que sabés cuál va en cada sitio, ahí posiblemente, varias veces, en la anterior también que escribí, que todavía no está publicada, necesito pasarlo a otra persona, porque no conjuga, digamos, no termina de conformarme esa voz narrativa. Entonces, es importante siempre ver con qué personas narrativas estamos jugando, para que realmente quede acorde con la historia que estamos por contar, ¿no? Marcela me hizo acordar que la segunda parte de la novela, de Te quedan lindas las trenzas, bueno, yo quería que se viera bien lo piamontés, que acá en Santa Fe es muy fuerte la colonización piamontesa en muchos lugares,
Y para eso tuve que pedir auxilio de una experta en piamontés que me ayudó a traducir muchas de las frases que están en la segunda parte de la novela, ¿no? Que otro desafío fue que se entienda perfectamente lo que dice, que el piamontés es muy cerrado, pero yo no quería que hubiese una traducción de lo que decía la abuela. Entonces tuve que repensar mucho de qué manera se podía entender lo que la abuela decía, y la solución fue que la abuela, ella misma dijera en castellano, era como que duplicaba las frases. La abuela habla en piamontés, pero lo duplica en castellano, ¿no? Es como que está poniendo énfasis sobre lo que está diciendo, y entonces lo dicen los dos idiomas. Aunque lo que ella no sabe es que los chicos la entienden perfectamente lo que está hablando en piamontés, y se cuidan muy bien los adultos de hablar en piamontés para que no los entiendan los chicos, ¿no? Pero los chicos lo entienden. Entonces también está todo ese juego que fue interesante de trabajar. Hermoso, hermoso. Bueno, hasta acá llegamos. Agradezco a Claudia Espinosa las lindas palabras que acaba de publicar en el chat. Yo los agradezco a todos ustedes, la verdad, Gracias, por la Patricia. paciencia, por esta reunión maravillosa, por la posibilidad que tuve con la balandra, y por tu lectura tan atenta de Te quedan lindas las trenzas. Hermosa novela, hermosa novela. Muchas gracias. Nos tomamos el atrevimiento, nos pasamos un poquito, pero bueno, tenía ganas también de escuchar a la gente, pregunta siempre de manera certera, puntual. Mucha gente ha leído tu novela, así que bueno. Saludamos a Vivi Rosenblit. No sé si Vivi querés desmutearte y decir cómo se puede conseguir la novela de Patricia, si querés pasar ese datito antes de cerrar el encuentro. Ahí está. Hola, sí, la novela la pueden comprar en Palabrava, que es editorialpalabrava.com.ar, directamente en la tienda online, se envía a cualquier parte, ahí la compran por carrito y la mandamos a donde sea. Y si no, para los que estén acá por Buenos Aires, yo estoy acá en la ciudad de Buenos Aires y tengo un espacio que se llama Viví Libros, y también en vivilibros.com la pueden comprar y también lo mandamos a cualquier parte del mundo. Así que, y si lo quieren comprar en formato para los amantes de las pantallas, si la quieren comprar en ebook, está en casi todas las tiendas publicadas, así que. Y los invito a leerla porque realmente es hermosa, y como no podemos spoilear el final, me estoy aguantando contar qué pasa con las trenzas. pero les digo que cuando la lean me van a entender que es realmente, o sea, te quedas impactado, pero bien, así que me parece que es un buen broche ese. Y bueno, sí. Gracias. Y quiero decir también una cosa que tomaba Marcela, que es que la editorial Palabrava, bueno, que yo soy coeditora, ¿no? Porque si no van a decir por qué ella habla tanto de esto, pero trabaja especialmente con la cuestión de la imagen, es verdad. Nosotros buscamos especialmente los fotógrafos adecuados para cada uno de los títulos. En este caso, bueno, se buscó a propósito la imagen de la niña, que además era la hija de la fotógrafa. Claro, a veces las fotos de la editorial ya las buscamos nosotras, bueno, vemos tal o cual foto que nos guste y nos parece adecuado para el texto, y la pedimos. Esta no, esta la hizo la fotógrafa especialmente, nos hizo una cantidad de fotos, y elegimos la que más nos parecía adecuada para ampliar el texto, ¿no? Y es la hija de ella. La hijita de ella que... Hermosa foto. Que se prestó de modelo, es hermosa. Se puso... Aparte, yo creí que da con el rol de Lina, porque es prácticamente igual a Lina, o por lo menos como yo me lo imaginé. Es Lina, es tal cual. Exacto, es tal cual uno se lo imaginó, sí. Sí, tal cual. Tuvo un trabajo hermoso, hizo la fotógrafa realmente. O quizá uno le es ya sugestionado creyendo que la de la tapa es Lina, ¿no? También. Claro. Es una Lina, es una Lina. Es Lina, sí. Acá están pidiendo que escribamos dónde se consigue. Bueno, ahí lo dejo escrito, sí. Dale. Y Gastón, gracias por esta oportunidad, por dar a conocer el trabajo. Sí, totalmente. Fundamental.
Es fundamental dar a conocer las editoriales, muchas editoriales están haciendo un trabajo increíble, exquisito. Increíble. Porque a veces hay que saber leer y muchas editoriales que, bueno, hay que rastrearlas un poco porque ahí también se publica literatura de altísima calidad, como esta novela de Patricia, que vuelvo a recomendarla. Mil gracias, Sí. Patricia, un placer charlar con vos. Gracias, hoy, gracias a Gastón, a toda la gente de La Balandra y a todos los que están en esta reunión por haberse tomado el tiempo y el trabajo de estar acá y escuchar. Gracias. Gracias a todas y a todos. Nos vemos en el próximo encuentro. Beso Vale, grande. nos vemos. Muchas gracias.